Hola, mi nombre es Jorgel Gil y junto con mi compañera Andrea Escobar le vamos a explicar cómo simular en Eclipse. Primero que nada, debemos establecer una data, cuya data va a tener por nombre Tuto Eclipse P81 Andrea y Jorgelis Data. Luego seguimos con las características generales del yacimiento, que serán tomadas del ejercicio anterior, dándonos como datos presión inicial del reservorio de 2200 psi, un punto de burbuja de 1800 psi, una compresibilidad de la roca de 3 exponente a la menos 6 y demás datos. Luego colocamos un título, que en este caso sería tutorial Eclipse. Comenzamos luego con las dimensiones, es decir, el número de bloques en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. En el eje de las X tenemos 10 bloques, en el eje de las Y un espesor y en el eje de la Z un espesor. Luego seguimos con los fluidos que se van a trabajar. En este caso estamos hablando del fluido de agua y petróleo. Luego unidades a trabajar como lo son en campo. Seguidamente seguimos con las dimensiones del pozo. Con una palabra o una variable utilizada como well, donde decimos que tenemos 3 pozos, uno de completación, 3 grupos de pozos y que hay un pozo por grupo. Luego especificamos el número de tablas de saturación en el que se va a trabajar. En este caso es con una sola tabla que es escrita posteriormente. Luego colocamos la palabra clave uniform, en donde nos da los resultados unificados en este caso. Después colocamos Start para plasmar la fecha del inicio de simulación. Cerramos esta sesión para luego continuar con la descripción del grillado. Colocamos la variable grid, donde definimos cuánto vale cada bloque en el eje de las X, de las Y y de las Z. Nombramos con D las distancias. En este caso, la distancia de X es el número de los bloques multiplicado por la longitud, que bien sea los 10 bloques que tenemos multiplicado por los 90 pies. En la distancia de Y, multiplicamos estos 10 bloques por el espesor. El resultado que tenemos acá del espesor es el cálculo anterior en donde calculamos lo que es la raíz del área transversal dándonos como resultado igual al 63,2455 pies. Y en una distancia Z, colocamos los 10 bloques multiplicados por el área transversal que hicimos la operacionalidad anteriormente, de 63,2455, que sería el espesor calculado anteriormente. Continuamos con la definición del tope. Escribimos la palabra clave box, en donde plasmamos el inicio y el final de cada eje. En el inicio de las X es 1 y finalizamos con 10. En el eje de las Y iniciamos en 1, que es el bloque, y finalizamos con 1, y en el eje de las Z igual que el eje de las Y. Luego colocamos la palabra tox, en donde multiplicamos el número de bloques por el tope de la arena, que serían los 10 bloques por los 3000. Finalizamos con box y seguimos con lo que es la permeabilidad en X, Y y Z en cada bloque. La permeabilidad en X multiplicamos los 10 bloques por los 200 milidarcy
Y para Y y Z sería lo mismo porque utilizamos los mismos 10 bloques por la misma permeabilidad, que en este caso es para todos. Continuamos con porosidad, colocando nuestra palabra clave por, donde multiplicamos los 10 bloques por los 0,25 de porosidad. En este caso colocamos la palabra INIX para generar los datos de las propiedades de la roca y cerramos esta sesión. Seguidamente escribimos la palabra clave PROPS y seguimos con lo que es la densidad del petróleo y del agua, en donde la densidad del petróleo es de 58 y la del agua 62. Ahora vamos con lo que es la tabla PVT del petróleo muerto, colocando la palabra clave PVDO, donde la presión va de menor a mayor y el factor volumétrico de mayor a menor y la viscosidad del petróleo de menor a mayor. Luego, con las propiedades de la tabla PVT del agua, con la palabra clave PVTW, donde escribe los datos de presión referencial. En este caso son los 1312,69. El factor volumétrico del agua de 1,03578. La compresibilidad del agua de 3,2244 exponencial a la menos 6 y la viscosidad del agua de 0,6. Luego, para definir las propiedades de la roca, en base a la compresibilidad de la roca, colocamos la presión de la compresibilidad de la roca de 1386 y la compresibilidad de la roca de 3 exponente a la 6, a la menos 6, descrito en los datos del ejercicio. Después colocamos las presiones capilares y la permeabilidad del agua y el petróleo, nombrado con la palabra SWOT, donde hacemos como una especie de tabla plasmando la saturación del agua, la permeabilidad relativa del agua, la permeabilidad relativa del petróleo y las presiones capilares. Cerramos con la sección y continuamos colocando la palabra clave solución, en donde plasmamos las condiciones de equilibrio inicial con la palabra X, donde hacemos referencia con lo que es la profundidad referencial de 3031,62, la presión referencial de 1312,69, el contacto agua-petróleo de 3063,2455 y la presión capilar de 0. Luego colocamos la palabra RPTRS como un comando de reporte donde decimos que base va a ser igual a 2 y este nos dice la frecuencia con la que se va a hacer el reporte y finalizamos con esta sesión. Después seguimos con la palabra resumen, en donde nos habla del petróleo producido total, del agua producida total. Después viene la palabra TCPU y Excel, que esto se refiere en donde queremos ver la data relacionada y cerramos con esta sesión. Después comenzamos con otra serie, donde es la parte donde sabremos si quedó bien o mal el ejercicio. Colocamos después el comando de reporte basic igual a 2, es decir, la frecuencia que se va a hacer el reporte. Seguidamente, colocamos otra palabra clave o variable como es well spec. Aquí hablamos de lo que es, el nombre del pozo, el grupo del pozo, localización del pozo, que en el eje I y J, la presión del fondo fluyente del dato y la fase referencial, en este caso en el pozo productor, que tenemos el nombre product
En el grupo del pozo G1, la localización en I, en el quinto bloque, en el J, en el primer bloque, lo que es la presión del fondo fluyente de 3000 psi y en la fase referencial, obviamente petróleo. En lo que es el inyector, nombrado INGJ1, sería un grupo de G2, una localización en I1, en J1, en la presión de fondo fluyente de 3000 psi y la fase referencial sería agua. En el caso del inyector 2, ING2, sería en el grupo 3, en localización en I9 y en J1 y sería con la presión de fondo fluyente referencial igual que las anteriores y la fase referencial sería como el pozo inyector anterior que es agua. Seguidamente plasmamos los datos de completación con el nombre, localización, intervalo de completación, el estado y el diámetro interno. En lo que es el nombre, en el pozo productor sería como el anterior, product, localización en I, en el quinto bloque, en J1, el intervalo de completación en K1, 1 y en K2, 1 y sería un pozo en estado de producción, o sea, abierto. Y cuando hablamos del diámetro interno es de 0,6667. Luego tenemos en el caso del pozo inyector una localización en I de 1, una localización en J de 1, un intervalo en K en 1, en K2 1 y en lo que es el estado se encuentra abierto. Y el diámetro interno es igual que el anterior de 0,6667. En el caso del pozo inyector 2, lo único que nos cambia sería la localización, que en I es en 9 y en J1. Continuadamente especificamos el control de producción, y al igual, dando el nombre, el estado, el modo de control, el flujo de petróleo, el flujo de agua, el flujo de gas, el flujo líquido, el flujo de reservorio y el límite de la presión de fondo fluyente. En el caso del pozo productor, el nombre es product, se encuentra en un estado de abierto y de producción. El modo de control es una rata de flujo líquido. En lo que es el flujo de petróleo es de 200 barriles. En el flujo de agua de 200 barriles. En la rata del líquido 200 barriles. Y en la límite de la presión de fondo fluyente de 14,7 psi. En lo que es el control de inyección, tenemos el pozo inyector 1, en donde se inyecta agua, se está abierto con una rata de flujo de 100 barriles y una presión límite de 3000 psi, al igual que para el pozo inyector 2. Luego viene lo que es la parte de definir cada cuánto se va a hacer cada cálculo. En este caso es el que especificamos. Y finalizamos con la data, para luego ir a lo que es el simulador Eclipse. Abrimos el simulador Eclipse. En este caso vamos a utilizar Eclipse. Buscamos en nuestros documentos la data realizada. Corremos. Vemos que no tenemos ningún tipo de error.
Luego vamos a Flowit, en donde vamos a observar el grillado. Volvemos a buscar en nuestros documentos. Corremos. Open, simulador que utilizamos que es Eclipse. Y esperamos. Y tenemos nuestro grillado, en donde se refleja el pozo inyector 1, el pozo de producción y el pozo inyector 2. Producimos y vemos cómo cambia de color, de rojo a azul. Esto se debe a la disminución de la saturación de un 0,88 a 0,34. Ahora vamos a OFI. Corremos. Le damos a resultado. Open Summary, que es el resumen. Luego vamos a observar la producción de petróleo, como podemos ver. Luego lo que es la producción de agua. Luego observamos lo que son las curvas de producción de agua y las curvas de producción de petróleo, en donde se observa una caída de la producción de petróleo y el aumento de la producción de agua. Y finalizamos con nuestra simulación en Eclipse. Muchas gracias, esto es todo por hoy.